Bien, hermanos, damos gracias al Señor entonces en esta tarde que permite que podamos una vez más reunirnos en su nombre y continuar con nuestro estudio del Catecismo Menor correspondiente al proceso de membresía en la Iglesia Cristiana, una pequeña misión, hermanos, y realmente damos gracias al Señor porque vamos avanzando. Y hoy, hermanos, vamos a estar estudiando una sección muy importante del Catecismo Menor que nos va a hablar acerca de la caída y de los efectos de la caída en el ser humano, ¿sí? Y vamos a ver cómo se ha hecho una distinción teológica muy importante para que nosotros podamos recordar en qué estado se encuentra el hombre delante de Dios desde que cayó en el pecado, desde que quebrantó el pacto de obras, aquel acto especial de la providencia de Dios, como vimos y como nuestro hermano nos enseñaba en la anterior semana, ¿no? El hombre tristemente no permaneció en el estado original en el cual fue creado. El hombre transgredió la ley de Dios, ¿no? Porque vimos que el pecado, hermanos, es la falta de conformidad y la transgresión de la ley de Dios. Y vimos, hermanos, que el primer pecado fue el hecho de comer del fruto prohibido, que no es algo místico en sí, pero que sí tenía una significancia y una importancia. Era una prueba de Dios para el hombre, para probar la obediencia del ser humano. Y eso trajo, por supuesto, consecuencias, ¿no? El pecado trajo consecuencias no solamente para nuestros padres, Adán y Eva, de los cuales todos nosotros venimos, sino que el pecado nos fue también imputado a nosotros, ¿sí? Y desde ese momento todos, no hay un ser humano que no nazca en ese estado de pecado y de miseria que vamos a ver en esta tarde. Entonces vamos a iniciar nuestro estudio, hermanos, en esta tarde con la pregunta número 17. La pregunta número 17. Y la pregunta número 17 en el Catecismo Menor de Westminster dice de la siguiente manera: ¿a qué estado condujo la caída a la humanidad? ¿A qué estado condujo la caída a la humanidad? Y le vamos a pedir a nuestra hermana Verónica que pueda decirnos la respuesta que el Catecismo formula y plantea para nosotros. La caída condujo al hombre a un estado de pecado y de miseria. Perfecto. Entonces, dice que la caída condujo al hombre a un estado de pecado y de miseria. Entonces vamos a ver que esta pregunta, hermanos, tiene dos ramificaciones muy importantes que nos presenta el Catecismo. Pero lo primero que vemos, hermanos, es que el pecado trajo serias consecuencias para el ser humano, ¿no? Al ser el quebrantamiento de la ley de Dios, ¿no? Al ser una ofensa contra Dios, al quebrantar el pacto de obras, el hombre, hermanos, quedó en un estado realmente lamentable. Y para que eso quede claro, dice la respuesta que el hombre quedó en un estado de pecado, ¿sí? Y miseria. Son dos palabras que se utilizan teológicamente para explicar el estado caído del hombre en el cual en este momento todos los seres humanos nos encontramos. Y aquí, hermanos, es importante comenzar a hacer algunas apreciaciones y algunas afirmaciones bíblicas importantes. Lo primero que tenemos que ver aquí, hermanos, es que el hombre nace en pecado, ¿sí? El hombre nace en pecado, ¿sí? Esto es muy importante porque hoy en día, hermanos, la gran mayoría de las personas en este mundo caído piensan que el hombre se va volviendo pecador, ¿sí? Muchas personas afirman que el hombre no nace en pecado, sino que el hombre se hace pecador. Pero claramente, hermanos, la Escritura nos enseña que el hombre nace en este estado de pecado y de miseria. La Escritura dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si ustedes me acompañan al Salmo 51, hermanos, si ustedes me acompañan al Salmo 51, hay un pasaje que normalmente se utiliza, hermanos, para mostrar a las personas que el hombre nace en pecado.
¿sí? El Salmo 51, el versículo 5, dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, en el Salmo 51, 5, hermanos, nos dice que el hombre nace en este estado, ¿sí? Aun cuando nosotros vemos, por ejemplo, a un bebé, muchas veces nosotros decimos: ay, qué inocente este bebé, ¿sí? Pero en el fondo, hermanos, ese bebé ha nacido en este estado, ha nacido en este estado de pecado y de miseria. Obviamente el pecado se va manifestando luego en el transcurrir de los años y con el paso de la vida, se va afianzando y se va haciendo cada vez más notorio. Pero el pecado corre por nuestras venas, hermano, ¿sí? Corre por nuestras venas. Y esto es muy importante, si se dan cuenta, para predicar el Evangelio, ¿sí? Porque el hombre necesita la salvación de Dios, porque nace en este estado, en un estado de pecado y de miseria. Y entonces esta pregunta 17, hermanos, es una pregunta introductoria a lo que vamos a ver. Porque en esta tarde, hermanos, vamos a desarrollar esto. ¿En qué consiste el estado de pecado? ¿Y en qué consiste el estado de miseria? Y vamos a ver que no es lo mismo y que cada uno se encuentra, tiene sus particularidades y nos muestran la gravedad y la verdadera situación en la cual nos encontramos delante del Señor, hermanos, ¿sí? La gravedad del pecado y la verdadera situación en la que nos encontramos delante del Señor. Es por eso que el Evangelio no gusta a las personas, hermanos, ¿sí? Porque lo primero que nosotros les decimos al predicar el Evangelio es que ellos están en un estado de pecado y miseria. Y por esa razón, hermanos, es que todo ser humano necesita de la salvación que Dios ha provisto en Cristo Jesús. Nuestra confesión, hermanos, en esta pregunta nos manda a leer, por ejemplo, Romanos 5:12. ¿Sí? Si ustedes me acompañan, le vamos a pedir a nuestro hermano Bernardo que pueda leer Romanos 5:12. Es el texto que el catecismo, mejor dicho, no la confesión, sino el catecismo, cita para argumentar esta primera pregunta. Romanos 5:12. Así dice la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Perfecto. Si se dan cuenta, hermanos, esta pregunta está conectando con lo que nuestro hermano Daniel nos enseñaba en la anterior semana, ¿sí? Dice en primera instancia que ¿cómo entró el pecado al mundo? Por la desobediencia del hombre, ¿sí? Por el quebrantamiento del pacto de obras entró, hermanos, el pecado al mundo, porque el hombre no fue creado en este estado. ¡Ojo! El hombre fue creado perfecto, en justicia, santidad y a la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Pero el pecado entró, y como el pecado entró, entonces también entró la muerte. Desde ese momento, hermanos, desde la caída del hombre en el huerto del Edén, ¿sí?, la muerte entró, y dice que todos vinimos a ser pecadores, porque Adán era nuestro representante. Él era el representante de toda la humanidad, y nosotros estamos representados en él. Entonces esto es muy, si se dan cuenta, hermanos, esto es muy importante para entender el Evangelio, ¿no? Porque básicamente hoy vamos a ver por qué es que todos nosotros somos pecadores. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la Escritura, como hemos leído por ejemplo en Romanos 3, dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué todos nosotros somos pecadores? Aquí está, hermanos, en la caída del hombre y ahora en el estado terrible en el cual nos encontramos, ¿sí? Como esta es una pregunta introductoria, ya tenemos ahora, vamos a decir, los encabezados que vamos a estar viendo en esta tarde, y no vamos a entender más en esta pregunta. Vamos a pasar entonces a la pregunta número 18, hermanos. La pregunta número 18, ¿sí? La pregunta número 18 dice de la siguiente manera en el Catecismo Menor.
¿En qué consiste la pecaminosidad del estado en que cayó el hombre? Vamos a pedirle entonces ahora a nuestro hermano Bernardo que pueda leer la respuesta. La pecaminosidad del estado en la que cayó el hombre consiste en la culpa del primer pecado de Adán, la carencia de justicia original y la corrupción de toda su naturaleza, que comúnmente se llama el pecado original, junto con todas las transgresiones actuales que proceden de él. Perfecto. Entonces, aquí, hermanos, la pregunta número 18 nos explica entonces en qué consiste el estado de pecado en el cual el hombre se encuentra. Y para ello nos da 4 cosas importantes, ¿sí? 4 puntos o elementos importantes que nosotros debemos comenzar a conocer y debemos comenzar a atesorar en nuestro corazón. Lo primero, hermanos, es que el hombre, cuando cayó, ¿no?, se hizo culpable. Habla de la culpa, ¿sí? Habla de la culpa. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa que el hombre es culpable? Al ser el pecado, hermanos, una ofensa a Dios, porque el hombre cuando pecó, hermanos, pecó contra un ser eterno, infinitamente santo, ¿no? Por lo tanto, se hizo culpable. El pecado es una ofensa, es una transgresión, ¿sí? Es una profanación del pacto de obras. Y eso, hermanos, trajo la culpa sobre el hombre. El hombre está bajo maldición desde ese momento, es culpable. Es como cuando una persona comete un crimen, esa persona legalmente hablando, es culpable, ¿no? Porque ha cometido un delito. Entonces vamos a decir que el hombre, hermanos, cometió un delito delante de la majestad divina, y por lo tanto, parte de estar en ese estado de pecado es tener esa culpa, y llevar esa culpa, llevar la maldición del pecado en sí, por haber ofendido al Señor, ¿sí? La pecaminosidad del estado en que cayó el hombre consiste en la culpa del primer pecado, el hecho de haber comido, hermanos, del fruto prohibido. Lo segundo que la respuesta del catecismo da es la carencia de justicia original, ¿sí? La carencia de justicia original. Y para eso, hermanos, necesitamos volver un poco antes a lo que ya habíamos visto en sesiones anteriores. Nosotros vimos, sí, hermanos, que en la pregunta número 10 vimos la forma en la que Dios había creado al hombre, ¿no? La pregunta 10 dice, la respuesta: Dios creó al ser humano varón y hembra, según su propia imagen, en conocimiento, justicia y santidad, con dominio sobre todas las criaturas. El hombre fue creado perfecto. Pero cuando el hombre cayó en ese estado de pecado, hermanos, el hombre perdió eso. Esa justicia original, esa perfección en la cual Dios lo había creado, la perdió. Es como que ustedes, hermanos, tienen una hoja blanca, ¿no? Imagínense, este es un ejemplo un poco vago, ¿sí? Pero va a ilustrar un poco, ¿sí? Ustedes tienen una hoja blanca, completamente blanca, sin una mancha. Así fue creado el hombre. Y cuando el hombre cayó, imagínense que se derrama, ¿no?, una taza de café sobre esa hoja. Todo eso quedó manchado. Esa justicia original la perdimos, hermanos. La perdimos por causa del pecado. Eso significa el estado de pecado, hermanos. El estado de pecado del cual nos habla esta pregunta, ¿no? Estamos viendo eso. No lo iba a poner, vamos a colocar aquí para que no nos perdamos, ¿sí? Dice entonces que también el estado de pecado o la pecaminosidad de este estado consiste, en tercer lugar, hermanos, en la corrupción de toda nuestra naturaleza, ¿sí? La corrupción de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza. ¿Sí? Entonces, ya vemos 3 cosas importantes que están dentro del estado de pecado.
comúnmente, hermanos, se conoce como, ¿sí?, el pecado original. El pecado original. Cuando hablamos del pecado original, hermanos, no estamos hablando del primer pecado en sí. Estamos hablando de la corrupción de nuestra naturaleza. Desde ese momento, hermanos, desde que el hombre cayó, toda nuestra naturaleza fue corrompida. Por eso hemos leído en Romanos 3 que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos los designios del ser humano son contrarios a la ley de Dios. Estamos totalmente corrompidos. ¿Sí? Aquí estamos hablando de la depravación del ser humano. ¿Sí? De la depravación del ser humano. Eso implica el estado de pecado, hermanos. Es así como todo ser humano nace con la culpa del pecado, nace sin la justicia original que teníamos y nace con esa naturaleza totalmente corrompida. Y eso, hermanos, es muy importante porque de esa corrupción de la naturaleza sale el cuarto elemento, que son todos los demás pecados. De nuestra naturaleza corrompida provienen todos los pecados. ¿Sí? Y entonces aquí también están todos los pecados que derivan del pecado original. Entonces, hermanos, todo esto está dentro del estado de pecado. Si se dan cuenta, hermanos, entonces la situación del ser humano no es algo como para que en este momento estemos riendo, o para que en este momento no nos preocupemos por el bienestar de nuestras almas. Porque, hermanos, todos estamos así delante del Señor. Tenemos la culpa del pecado, hemos perdido la justicia original con la cual fuimos creados, que solo puede ser restaurada en Cristo Jesús. Toda nuestra naturaleza, como dice la Escritura, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de los pies, está corrompida. Y, hermanos, de esa corrupción, del pecado original, derivan todos los demás pecados. Por eso Cristo dijo con autoridad que del corazón nacen las envidias, las fornicaciones, y todos los demás pecados. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está corrompido. Y en eso, hermanos, consiste el estado de pecado. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, hermanos, aplicar esto? ¿Cómo nosotros podemos aplicar esta doctrina del estado de pecado en el cual se encuentra el hombre? ¿Por qué es tan importante para nosotros entender eso? ¿Por qué nosotros como cristianos debemos conocer esto? En primera instancia, hermanos, para tener una correcta comprensión de quiénes somos delante de Dios. Nosotros, hermanos, no somos buenas personas. Nosotros, hermanos, no somos personas que merecemos la salvación de Dios. Por eso la salvación de Dios, que Dios nos concede, es por gracia, hermanos. Es un favor totalmente inmerecido. ¿Por qué? Porque nosotros estamos así, hermanos. No tenemos la justicia original, estamos totalmente corrompidos. Hemos vivido y hemos dedicado nuestra vida, hermanos, a quebrantar la santa ley de Dios. Y estamos bajo la maldición de la ley. Tenemos la culpa del pecado en nuestros corazones. Hermanos, esa es la realidad. Entonces, esto es muy importante, hermanos, porque al conocer realmente quiénes somos, vamos a poder acercarnos de manera correcta a Dios. Vamos a poder acercarnos no de una manera altiva, sino de una manera humilde delante del Señor. Vamos a acercarnos entonces, si nosotros meditamos en este estado, vamos a acercarnos al Señor con un corazón contrito y humillado. Entonces, en primera instancia, esta doctrina nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos delante de Dios? ¿Y cuál es el estado en el cual nos encontramos? Porque esto es para todos los seres humanos, porque todos estamos así. En segundo lugar, hermanos, esta doctrina
persona está en el estado de pecado y de miseria, en este caso de pecado, en primera instancia vamos a sentir compasión, porque esto no es algo liviano, hermanos. Esto es algo importantísimo. Vamos a tener compasión de esa persona, vamos a entender realmente cuál es la gravedad del estado en el cual se encuentra. Es como cuando ustedes no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de estar en emergencias en el hospital, ¿sí? Y entonces hay una persona tal vez que se ha cortado, que le están curando, pero de pronto llega una ambulancia con un paciente que está en un estado crítico. ¿Qué es lo que hacen en ese momento los médicos? Por reacción inmediata y innata, atienden al que está más en un estado de mayor gravedad. Si ese paciente está en peligro de muerte, rápidamente todos se vuelven, ¿no?, a tratar de reanimarlo y salvarlo, ¿cierto? Entonces, si esta es la situación de todo ser humano, nosotros al entender eso en una persona, vamos a sentir compasión y luego pues vamos a poder hablarle con sinceridad y compartirle con sinceridad el Evangelio de Cristo, explicarle cuál es su estado. Eso debe ser explicado a las personas, que este es el estado de pecado en el cual se encuentran delante de Dios y que no es algo no poseer la justicia original, haberla perdido, entender que nuestra naturaleza está absolutamente corrompida, que llevamos la culpa del pecado y que de ahí, hermanos, vivimos quebrantando la ley. Eso es algo muy importante para que las personas vayan a Cristo. Y saben, esto al ser tan importante, hermanos, es algo que no se predica. Si ustedes escuchan hoy en día en líneas generales la predicación del Evangelio, esto es algo que no se quiere hablar. Esto es algo que no se quiere tocar. ¿Por qué? Porque confronta a las personas. Las personas no quieren escuchar que el Señor les va a prosperar, que el Señor les va a bendecir. Pero hermanos, si no les decimos esto, si no les decimos en qué estado se encuentran, les estamos mintiendo, les estamos engañando, les estamos engañando. Leamos, hermanos, algunos de los pasajes que el catecismo aquí menciona. Por ejemplo, le vamos a pedir a nuestro hermano Daniel que pueda leer Romanos 5:19. Romanos 5:19. Así dice la palabra del Señor. Porque así como por la descendencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bien. Pablo aquí sigue insistiendo, hermanos, sobre lo mismo. Sigue diciendo que por el pecado de un solo hombre, todos vinimos a ser pecadores, pero también presente el Evangelio. Y dice que por medio de la obediencia de uno, la obediencia de Cristo, todos los que crean en Él podemos alcanzar, o creamos en Él podemos alcanzar, hermanos, la salvación. Romanos 3:10, por ejemplo, nuestro hermano Bernardo, si puede leer. Romanos 3:10 hemos leído en nuestra lectura. Así dice la palabra del Señor. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Bien. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ese texto en Romanos 3:10? Está diciendo justamente esto, ¿no? Al decir que no hay justos ni uno delante de Dios, está diciendo que estamos todos bajo la maldición del pecado, que hemos perdido esa justicia con la cual fuimos original, con la cual fuimos creados, que toda nuestra naturaleza está corrompida, ¿no?, y entregada al pecado. Por ejemplo, hermana Verónica, se puede leer Efesios 2:1. Efesios 2:1 al 3. Así dice la palabra del Señor. Efesios 2:1 al 3. Sí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra
carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bien. Efesios 2:1 dice dos cosas importantes, ¿no? Dice hijos de desobediencia, hijos de ira, y que vivíamos constantemente desobedeciendo al Señor. ¿Sí? Constantemente desobedeciendo al Señor. Y miren lo que Cristo dice, hermanos, en Mateo 15:19 al 20. Dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Cristo dónde está apuntando, hermanos? A la corrupción del ser humano. ¿Y de dónde viene eso? De la caída. Desde la caída. Entonces, ¿en qué estado se encuentra el hombre? En un estado de pecado y de miseria. Ya hemos visto entonces, en primer lugar, en qué consiste, ¿no?, el estado de pecado. Ahora vamos a ver la pregunta número 19. La pregunta número 19. Y aquí vamos a ver el estado de miseria. Ya solamente considerando el estado de pecado podemos ver que el ser humano se encuentra gravemente en un estado realmente grave delante del Señor. Pero esta pregunta, hermanos, nos va a poner en una situación más complicada, porque ustedes saben que la palabra miseria, hermanos, es algo fuerte, ¿no? Por eso decimos que somos miserables pecadores. Es una manera de hacer referencia también a esto. La pregunta 19 dice: ¿en qué consiste la miseria del estado en que cayó el hombre? ¿En qué consiste la miseria del estado en que cayó el hombre? Vamos a pedir a nuestra hermana Verónica que pueda leer la respuesta de la pregunta 19. Todo el género humano perdió por su caída la comunión con Dios, estaba por su ira y maldición y expuesto a todas las miserias de esta vida actual, a la muerte misma y a las penas del infierno para siempre. Bien. Entonces, esta pregunta y su respuesta nos dan 3 argumentos para explicarnos en qué consiste la miseria del estado en el cual el hombre cayó. ¿Sí? Lo primero dice que el hombre perdió algo que es lo más importante, que es la comunión con Dios. La comunión con Dios. Hermanos, todo ser humano que no tiene comunión con Dios es un ser despreciado y es un ser miserable. Porque, hermanos, justamente esta semana leía, al preparar el sermón dominical, un poco decía que parte de la miseria en la cual se encuentra el ser humano es el hecho de que no puede tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Las personas pueden hablar de Dios, pueden decir conocer a Dios, pero si no tienen a Cristo, hermanos, no pueden tener comunión con Dios en este estado. Antes de la caída, dice que Dios se paseaba en el huerto del Edén. El hombre hablaba con Dios y Dios hablaba con el hombre, y el hombre tenía comunión con Dios porque estaba en ese estado de perfección original y de inocencia en el cual fue creado. Pero luego de la caída, por consecuencia del pecado, el hombre perdió la comunión con Dios. Por eso Dios lo expulsó del paraíso, ¿no? Lo sacó de su presencia. ¿Y cómo es que ahora nosotros podemos volver a tener comunión con Dios? Solo por medio de Jesucristo. Pero todos los seres humanos que estamos y nacemos en ese estado de pecado y de miseria, hermanos, por nosotros mismos, ¿sí?, por nosotros mismos, no podemos tener comunión. Es por eso, por ejemplo, si alguna vez ustedes
Le han pedido a una persona convencer que ore. Se ha dado cuenta que no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene el espíritu de adopción, que es el que nos lleva a orar. Una forma de tener comunión con Dios es por medio de la oración. ¿Por qué? No estamos hablando de repetir, hermanos, rezos, como el Señor mismo también condenó a los fariseos, ¿no? Vanas repeticiones. Estamos hablando de tener una verdadera comunión con Dios, una íntima comunión con Dios. Y eso hace al ser humano un ser miserable, ¿no? El infierno en sí, hermanos, va a hacer que el ser humano no va a poder tener esa comunión con Dios. Eso hace a un ser miserable, realmente miserable. Y si nosotros recordamos, hermanos, el estado en el cual nos encontramos antes de conocer a Cristo, podíamos tener comunión con Dios. Buscábamos a Dios. Nos importaba lo que Dios decía en su palabra. Porque el pecado nos aleja y nos priva de la comunión con Dios. Luego dice que este estado, ¿no?, de miseria consiste también en que el hombre ha quedado expuesto a todas las miserias en esta vida. ¿Sí? Expuesto a todas las miserias de esta vida y la muerte. ¿Sí? Y la muerte. Este estado de miseria también nos ha dejado todo esto, hermanos. Por esa razón ahora, por ejemplo, pasamos hambre, nos enfermamos, sentimos dolor y morimos. Y aquí está la respuesta a la que muchas veces las personas preguntan, ¿no? Si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad en este mundo? ¿Por qué? A consecuencia del pecado y del estado, hermanos, en el cual nos encontramos por habernos rebelado ante Dios y haber quebrantado su pacto, hermanos. ¿Sí? Esa es la razón, por eso estamos sujetos a las miserias de esta vida. Y esa es parte del juicio de Dios sobre esta tierra, hermanos. Y a la muerte. La muerte, hermanos, en el principio el hombre tenía vida. Pero el pecado trajo la muerte, como hemos leído. Por causa del pecado entró la muerte al mundo, hermanos. La muerte espiritual, la muerte física y también la muerte eterna. Y finalmente, hermanos, este estado de miseria nos deja expuestos al infierno. Nos deja expuestos al infierno, hermanos. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, realmente el ser humano es un ser pecador y un ser miserable delante de Dios. Por causa del pecado, hermanos, todo esto ha venido a ser parte de nuestra realidad. Y ese es el estado en el cual nos encontramos. Ustedes miren a un impío, hermanos. ¿Puede tener comunión con Dios? No. ¿Está expuesto a las miserias de esta vida? Sí. ¿Todos los seres humanos van a morir? Sí. Y todas las personas que mueran en ese estado de pecado y de miseria, hermanos, ¿qué dice la Biblia? ¿Dónde van a ir? ¿Dónde van a ir las personas que mueran sin Cristo? Al infierno, hermanos. Eso es lo que la palabra del Señor enseña. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces el hombre, hermanos, debería pensar seriamente al comprender
estable, la verdad, de su estado delante del Señor, debería pensar seriamente en el bienestar de su alma eterna y debería correr apresuradamente a los pies de Cristo, que es predicado y ofrecido, hermanos, gratuitamente en el Evangelio. Gratuitamente en el Evangelio. ¿Cómo podemos, hermanos, nosotros aplicar eso? ¿Cómo nosotros, hermanos, podemos aplicar ese estado de ser? Primero, hermanos, una aplicación de agradecimiento al Señor. Quiero que recuerdes, junto conmigo en esta noche, en cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. Y quiero que veas cómo el Señor te ha rescatado de ese estado. ¿Sabes? Si tú has creído en Cristo, el Señor te ha librado de todo esto. Ahora puedes tener comunión con Dios. ¿Por qué podemos tener comunión nosotros los creyentes con Dios? Porque somos personas inteligentes, porque leemos mucho. No, hermanos. Podemos tener comunión con Dios porque tenemos a Cristo. Porque Cristo nos ha reconciliado con el Padre por medio de su sangre preciosa. Si bien en esta vida los creyentes pasamos y debemos soportar también las miserias de esta vida, Cristo soportó, Cristo pasó hambre, Cristo sufrió, sintió dolor. Nosotros también debemos pasar por eso, pero no lo hacemos de la misma manera que Cristo, porque tenemos la consolación del Evangelio. La muerte para nosotros, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Es ganancia. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza de la resurrección. ¿Sí? Porque sabemos que vamos a resucitar porque Cristo resucitó. Por eso el cristiano no es un ser miserable, sino que es un ser bienaventurado. Y obviamente, hermanos, si estamos en Cristo, el Señor nos ha rescatado, nos ha librado de la condenación eterna y del infierno. Por lo tanto, aquí hay una aplicación de agradecimiento. ¿Sí? Tú deberías realmente agradecer al Señor por lo que el Señor ha hecho por ti. Y eso te debería llevar a consagrarte a Él. Te debería llevar a consagrarte al Señor, a poner en primera instancia y como prioridad al Señor en tu vida. Segundo, una aplicación de exhortación para aquellos que no están en Cristo. Si bien, como hemos visto, el cristiano, el Señor le ha librado de todo esto, eso no es lo mismo para el impío. El impío no quiere tener comunión con Dios, no quiere escuchar el Evangelio, no quiere venir a la iglesia, no quiere saber de la Biblia. Es más, cuando se le habla de Dios, ¿qué hace? Se enoja. No quiere. Está expuesto a todas las miserias de esta vida, pero no hay consolación en ella. En ellas, porque no tiene a Dios. Busca el consuelo en las cosas temporales, pero no en Dios. El impío, cuando es afligido, cuando pasa por situaciones adversas, ¿qué quiere? Que se le quite eso, que se le solucione sus problemas, pero no quiere orar al Señor. El impío teme a la muerte. Teme a la muerte. Y el impío teme al infierno. No quiere escuchar del infierno. Sabe que es real, pero no quiere escuchar. Porque eso le incomoda en su conciencia. Pero ¿sabe? El hecho de que las personas no quieran escuchar, eso no significa que esto no sea real. El hecho de que las personas vivan así, como viven ahora, hermanos. Miren cuántos somos ahora, hermanos. ¿Cuántos somos aquí? El hecho de que las personas vivan así, hermanos, no significa que ellos no vayan a este lugar.
y que el Señor no les vaya a llamar a cuentas y nos vaya a juzgar. Por lo tanto, la exhortación para los impíos, hermanos, es que entendiendo la gravedad del estado en el cual se encuentran delante de Dios, vayan a Cristo, despierten y busquen la salvación de Dios mientras puedan hallarla, porque llegará un día en el cual no tendrán ya más oportunidad, en el cual la paciencia y la misericordia de Dios se habrá acabado y se habrá terminado. Porque Dios así ha prometido su palabra. Si ustedes me acompañan, hermanos, vamos a leer dos pasajes. Romanos 6:23, le vamos a pedir a nuestro hermano Bernardo que pueda leer. Romanos 6:23. Así dice la palabra del Señor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23, hermanos, claramente el Señor está prometiendo aquí. Él está diciendo que el Señor va a pagar justamente el pecado. Que Él no va a dar por inocente al culpable, hermanos. Y aquellas personas que mueran en ese estado de pecado y de miseria, o como hemos leído en Efesios 2:1, mueran en sus delitos y pecados, ciertamente, hermanos, van a recibir la muerte. No solamente la muerte física, sino también la muerte eterna. Eso debemos estar completamente seguros. Y si nuestra hermana Verónica lee Mateo 25:41, Mateo 25:41. Así dice la palabra del Señor. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, en el contexto de este pasaje, el Señor está ya ejecutando su juicio sobre aquellos que mueran en este estado, hermanos, de pecado y de miseria. Aquí hace la distinción entre las ovejas y los cabritos. Y estas palabras son tremendas, hermanos. Miren, las personas dicen: no hay que hablar del infierno porque asusta a las personas. Pero, hermanos, sí hay que hablar del infierno porque la Biblia enseña acerca del infierno. ¿Sí? Enseña. Y el Señor nos ha mandado a hablar de todo su consejo. Aún no les guste a las personas. Y aquí dice claramente que el Señor va a sentenciar a las personas que mueran en ese estado. Les va a decir: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es lo que van a oír las personas si mueren en ese estado. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es tu estado delante de Dios? Esa es la pregunta más importante, hermanos. ¿Sí? ¿Y por qué yo les pregunto esto en esta noche? Amados hermanos que están aplicando a la membresía. ¿Por qué les pregunto esto en esta noche? Porque saben, hermanos, no importa que tú vengas a la iglesia, no importa que tú leas la Biblia, que tú hables de Jesús, que tengas cierto interés en las cosas del Señor. Aquí lo que importa es si tú realmente has creído en Cristo, si tú realmente has sido reconciliado con Dios. Porque si tú no has creído en Cristo, ¿cuál es tu estado delante de Dios por lo que hemos aprendido? Tú estás en ese estado de pecado y de miseria.
y estás expuesto y te estás dirigiendo, aunque te vistas de cristiano, te estás dirigiendo hacia la condenación eterna. Pero si realmente el Señor en su bondad te ha permitido creer salvíficamente en Cristo, ¿sí? Y el Señor te ha concedido la gracia de la conversión y el don del arrepentimiento, entonces tú has sido salvado. Tú has sido rescatado de ese estado de pecado y de miseria. Pero haz esta pregunta. Haz esta pregunta. ¿Cuál es mi estado delante de Dios? Si tú eres creyente, la Escritura dice que el pecado también mora en tu corazón y que tú debes luchar con él hasta el último día de tu vida. Pero tú ya no estás en ese estado, porque has sido rescatado de las tinieblas a la luz. Pero si tú estás en ese estado, estás en peligro. Y para ti, solamente puedo decirte las palabras que Cristo pronunció: arrepentíos de vuestros pecados y creed en Él. No hay otra palabra para las personas que estén. Ese es el mensaje: arrepiéntanse, vuélvanse al Señor, humíllense delante del Señor y reconozcamos lo que somos y aferrémonos a Cristo. Hermanos, aferrémonos a Cristo. Entonces, hemos visto en esta noche las consecuencias del pecado y el terrible estado en el cual el hombre se encuentra. Estado de pecado y miseria. Y en qué consiste cada uno de esos estados. Y la importancia que tiene esto, hermanos, doctrinal y teológicamente, para la predicación del Evangelio. Que el Señor, hermanos, guarde su palabra en nuestros corazones, nos ayude a meditar en estas cosas y a poder utilizarlas también al momento, hermanos, de predicar el Evangelio. Estas preguntas que hemos visto en esta noche, bien las podríamos usar para compartir el Evangelio con nuestros familiares, con nuestros amigos y con todos aquellos que el Señor nos permite, hermanos, hablar, ¿sí? Porque lo primero que las personas deben saber es cuál es su estado delante de Dios. Eso es importantísimo, hermanos. Vamos a orar, hermanos, en esta noche para terminar nuestro estudio. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, Señor, te agradecemos porque en esta noche, Padre, nos has permitido meditar, Señor, en tu palabra y, Señor, recordar realmente el estado en el cual todos los seres humanos nos encontramos delante de ti, Señor. Pero como hijos tuyos que hemos sido adoptados en tu familia, recordamos, Padre, cómo tú nos has rescatado de ese estado, Señor, de ese estado de pecado y de miseria, Señor. Cuán miserable era nuestra vida, nuestras vidas, Señor, antes de conocer. Tal vez hasta nos burlábamos, Señor, de ti, de tu Evangelio, Señor. ¿Cuántos años hemos entregado nuestra vida a la impiedad, Señor? ¿Cuántos años hemos vivido quebrantando tus mandamientos? Y aún ahora como creyentes, Señor, somos muchas veces rebeldes, desobedientes. Somos un pueblo también de dura servicio. Oh Señor, pero te damos gracias por Cristo, nuestro libertador, nuestro Mesías, Señor, el refugio y la roca de nuestra salvación. Gracias por Cristo, Señor, porque en Él fuimos rescatados de este estado, Señor. Y sabemos y confiamos plenamente que cuando dejemos esta tierra, Señor, no seremos condenados, porque tú eres la resurrección y la vida. Y porque todos aquellos que creen en ti, Señor, no serán condenados, Padre, tú lo has prometido.
y hasta lo has curado por tu santísimo nombre, Señor. Por eso, Padre, te alabamos, porque aunque no merecemos tu salvación, a ti, Padre, te ha placido concedernos estas cosas. Y por ello, Señor, te adoramos y te agradecemos. Te pedimos que bendigas esta exposición de tu palabra y que la apliques, Señor, con poder en nuestros corazones y en nuestras vidas. Es en Cristo Jesús, Señor, que oramos y te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén.